Cadete de segundo año, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien de salud, igual que sus familias, en este momento que nos encontramos de aislamiento social. Mis saludos para todos, hace un montón que no nos veo, pero bueno, es la situación en la que nos encontramos. En esta oportunidad, después de haber estudiado el Renacimiento, haber visto ese video que les envié y haber respondido el formulario de Google, voy a hacer una aclaración previamente. Hay varios cadetes que aún no presentan ni el formulario de Google de Renacimiento, ni el video de la peste negra. Les he enviado hoy, por favor, controlen por documentos compartidos la planilla de seguimiento de los trabajos que yo tengo presentados. Obsérvenlas, es una sola planilla, un Excel donde están los 3 segundos años. Observen, si hay una cruz o una nota es porque el archivo o el trabajo está presentado. Si está en blanco, avísenme por favor cuándo lo han enviado, así lo puedo rastrear. Me ha pasado que muchos cadetes han sacado fotos de sus trabajos y las han enviado sin el nombre. Recuerden que para que lo pueda identificar, el archivo tiene que decir TP, trabajo práctico, número tanto, el que sea. ¿M? Y a continuación del nombre de ese archivo tiene que estar el apellido. ¿M? ¿Por qué? Porque a veces llegan sin nombre y es muy difícil identificarlos. Es más, los que le han sacado fotos a sus trabajos vienen sin nombre y me resulta sumamente difícil poderlos corregir y devolvérselos corregidos. Bien, tema cerrado por ese lado. Pónganse al día que tengo varios cadetes atrasados. No los voy a nombrar, véanlo ustedes, pero estamos con algunos cadetes en situación compleja. Bien, segundo punto. Le voy a pedir que se reflexionen un poquitito sobre lo que vieron en el Renacimiento. Era un momento de muchísimo bienestar en Europa y en algunas ciudades en Europa. Algunas familias obtuvieron muchísimas ganancias por su actividad comercial. Eso es lo que alcanzamos a ver de algunas familias venecianas, fundamentalmente de Italia, que tenían muchísimo dinero y habían podido invertir ese capital en embellecer su ciudad, por ejemplo la ciudad de Florencia, sus propios palacios, por ejemplo si fueran a visitar el Palacio Uffizi en Florencia, era una casa, era el palacio de una familia, el lugar de vivienda de una familia, y hoy es uno de los principales museos de Florencia, donde se encuentran estas estatuas enormes de Miguel Ángel, como es el David, o si fueran a Roma y pueden visitar, como lo que vimos en el video, la Catedral de San Pedro, y dentro de la catedral ingresar a la Capilla Sixtina, y de repente a lo mejor para ustedes puede ser aburrido una pintura de carácter religiosa, pero si se ponen con detenimiento a mirar van a darse cuenta de la grandiosidad de esas obras, esos pintores que recrearon toda esa naturaleza. Eran genios, fueron genios, así que bueno, por ahí de repente quizás no sea de su interés para su edad el arte del Renacimiento, pero con el paso del tiempo van a reconocer que son maravillas del arte. Y si tuvieran la oportunidad de pasear por Europa o ahora mismo verlos por el entorno virtual, porque la Capilla Sixtina y la Catedral de San Pedro tienen videos con 360 grados para poder ver todo, realmente es fabuloso. En ese entorno tienen que pensar siglo XIV, XV, 1400, el año 1500. Muchos banqueros, muchos comerciantes se enriquecieron enormemente y lograron que artistas pudieran desarrollar su tarea en ese momento con lo que se produjo el florecimiento del arte antiguo griego y romano en esta época, y por eso se llama Renacimiento, porque vuelve a renacer. Continuado a esto con el tema del Renacimiento, y casi al mismo tiempo, se produce un tema económico fabuloso. ¿Cuál es? Que entre los europeos y la gente de Medio Oriente, lo que para nosotros sería de Egipto hacia el sector de Oriente, ¿m? Comenzaron las relaciones comerciales entre estos sectores del continente europeo y asiático.
Y resultó ser que varias familias, fundamentalmente de comerciantes venecianos, se enriquecieron enormemente con esto. Y llamó la atención de este sistema comercial, estas ganancias que se iban haciendo, y eso hizo que muchas personas lograran introducirse en este sistema comercial. Entonces, ¿qué sucede aquí? Comienzan a articularse rutas comerciales entre Europa y Oriente. ¿M? Y van a encontrar en el libro que son dos rutas. Una es la ruta de la seda y otra es la ruta de las especies. Después fíjense en el libro que hay una diferencia por dónde va una y por dónde va otra. Esas dos rutas comerciales unían Europa y Asia y hasta China e India. Los productos que traían de estas regiones de Oriente, al venderlos en Europa, dejaban enormes ganancias para los comerciantes europeos. Entonces, el comercio era activo entre Oriente y Europa, por dos rutas comerciales, la ruta de la seda y la ruta de las especies. En un momento determinado, en 1453, a mediados del siglo XV, se produce el corte de una de las rutas. ¿Y por qué? Dado que el imperio turco otomano ha ido conquistando territorio desde Arabia y el norte de África y se produce la invasión de Egipto. Con esto, los turcos, al establecerse en Egipto, van a interrumpir estas rutas comerciales, con lo que los europeos que tenían que ir a Oriente van a tener que buscar una nueva ruta, que ese va a ser el próximo tema que veamos. Entonces, para concluir, el tema que vamos a ver hoy día va a ser qué rutas comerciales habían entre Europa y Oriente. ¿Qué productos se comerciaban entre Europa y Oriente? ¿Por qué quedaba tanta ganancia? ¿Cuál era el motivo de que de repente las especies, lo que la mamá usa en la cocina, como puede ser la canela, el clavo de olor, la pimienta, estos condimentos que hoy la mamá usa en la casa, en aquel tiempo para los europeos representaban una riqueza fabulosa? Necesito que vean quiénes son esos comerciantes que se van a aventurar, por qué rutas la hacían y qué consecuencias se produjeron con esto. Bien, ¿cómo termina esta clase? Les voy a dejar, además de este video, unas páginas para que lean en el libro y me van a responder en base a este video más lo que lean en el libro un formulario de Google, como hemos hecho algunas veces. Quizás sean 10 preguntas, un punto cada una. Reitero que es un gusto volverlos a ver y esperemos que la pandemia termine, que todos estemos sanos y nos podamos encontrar. Un gusto enorme volverlos a ver. Hasta la próxima.